Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña tras el fracaso de la Primera República, y Cánovas del Castillo, después del Partido Liberal Conservador, contactó con él para restaurar el orden monárquico en España. Cánovas hace promesa a la clase política de que se tratará de la superación de la República, pero también de los modos y maneras del reinado de Isabel II, con la última de las guerras carlistas todavía sin finalizar. Convencido, el futuro rey proclama el Manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874, en el que comunica que muchos son los que se han puesto en contacto con él para el establecimiento de una monarquía constitucional. Considera huérfana a la nación y se considera legítimo heredero del trono por abdicación de su madre Isabel II. El sistema político que se estableció era bipartidista, entre el Partido Liberal Conservador, liderado por Antonio Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal Fusionalista, encabezado por Mateo Sagasta, aunque tuvo mucho más que ver en su creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II a su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el desconcertamiento del sistema a la larga, con una alternancia política ficticia, causará graves problemas que desembocarán en una corrupción política cuya base estaba en el denominado caciquismo. Durante la regencia de María Cristina, se alternan en el poder moderados y progresistas. Francisco Martínez de la Rosa es elegido por María Cristina para pilotar la transición del absolutismo y liberalismo, y elabora la estructura real, carta otorgada en 1834, por el que se convocan nuevas cortes. El 6 de octubre de 1833 comenzó la Primera Guerra Carlista, donde se enfrentaron liberales contra absolutistas. Los liberales querían convertir la monarquía absoluta a monarquía constitucional y reformar la estructura económica española. Bien, nos hemos puesto en situación. Ahora lo que vamos a hablar un poco es de la regencia de María Cristina de Habsburgo. María Cristina se casó con el rey Alfonso XII el 29 de noviembre de 1879, en la madrileña Basílica de Atocha, convirtiéndose en su segunda esposa, tras enviudar de María Cristina Mercedes de Orleans. No congenió muy bien con el extrovertido monarca a causa de su carácter tímido y tranquilo, aunque terminó sintiendo su pérdida. Durante sus primeros años, soportó las continuas infidelidades de Alfonso XII, que desde la muerte de su anterior y amada esposa se había entregado a un frenesí sexual continuado. Solo cuando la situación se había tornado insoportable, se recogen escenas de la reina María Cristina recriminando su conducta al esposo. Parece ser que solo en sus últimos años de convivencia juntos, la pareja real vivió sus momentos de mayor acercamiento. Dado que cuando falleció el soberano en 1885 se hallaba embarazada de un hijo que nacería póstumo, tuvo que asumir la regencia. Meses más tarde nació Alfonso XIII, quien se convirtió en la gran esperanza para el trono español. La reina, inexperta en los negocios de la política, se dejó asesorar por Sagasta, con quien acabaría trabando una estrecha amistad. María Cristina se guió por la sensatez y el equilibrio en sus 17 años de regencia, reconociéndole los historiadores su impecable observancia de las obligaciones constitucionales.
Tuvo por confesor a José Fernández Montaña, al cual le encargó la educación de Alfonso XIII como preceptor. Poco después de la muerte de Alfonso XII, con el objetivo de evitar los errores que le dieron lugar a la crisis del reinado de Isabel II, se llegó al Pacto del Pardo, un acuerdo suscrito por Cánovas y Sagasta, que instituyó el sistema de turnos pacíficos en el ejercicio del poder entre liberales y conservadores, y consolidó la restauración hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El papel de María Cristina en el sistema de gobierno fue representativo, ya que no participó en los enfrentamientos entre los partidos dinásticos, respetando el turno a la hora de llamar a los candidatos a formar gobierno, aunque se sintió más cercana a Sagasta, y no puso dificultades al mantenimiento de largos periodos de gobierno del Partido Liberal. Se promulgaron, entre otras, la Ley del Sufragio Universal y la Ley de Asociaciones. En sus últimos años de regencia, se agravó el problema mallorquí y se agudizó la conflictividad social. De esta época datan también los inicios del catalanismo político. Además, la pérdida de las 3 últimas colonias hispanoamericanas en 1898 y el comienzo de la descomposición de los partidos del turno al desaparecer Cánovas y Sagasta, pocos años después. Sumieron al país en una grave crisis que evidenció de manera clara la inoperancia que adquirió, coincidiendo con el cambio de siglo, el régimen de la Restauración. Para profundizar más en las guerras carlistas, concretamente en la tercera, sabemos que se desarrolló en España entre 1872 y 1876, entre los partidarios de Carlos, el duque de Madrid, perteneciente carlista con el nombre de Carlos VII, y los gobiernos de Amadeo I, de la Primera República, y Alfonso XII. En marzo de 1870, Ramón Cabrera presentó la dimisión como jefe político y militar del carlismo por creer que no se daban las condiciones razonables de alcanzar el triunfo por las armas, y no querer exponer a España a una nueva guerra civil. El pretendiente, que llevaba meses preparando la insurrección desde el exilio, estableció el 21 de abril de 1872 como la fecha para el comienzo de la sublevación. Esta guerra carlista se desarrolló sobre todo en las provincias vascongadas y Navarra. La restauración de los fueros por el pretendiente en julio de 1872, abolidos por los decretos de la nueva planta por Felipe V, influyó en la fuerza de levantamiento en Cataluña y en menor medida en Valencia y Aragón, y algunas partidas poco activas por Andalucía, así como el resto del territorio peninsular, especialmente en áreas montañosas, donde practicaban el bandolerismo.